Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Tracto genital masculino, entonces, ¿no? Tracto genital masculino. Vamos a empezar con este tema que abarca todo excepto la próstata. Entonces vamos a empezar con el pene. El pene, y primero vamos a hablar de las anomalías congénitas del pene. ¿Ok? Pueden ser anomalías en relación al tamaño y la forma y otras anomalías del proceso distal, que son las fimosis, famosas fimosis. Entre las anomalías de tamaño y forma tenemos la aplasia, la hipoplasia, la hipertrofia, pero más comunes que estos son las hipospadias y las epispadias, ¿ya? Estas alteraciones de evacuación de la disposición final de la uretra pueden estar asociadas a otras malformaciones congénitas, sobre todo la criptorquidia, y pueden causar obstrucción del tracto urinario inferior y esterilidad, ¿no? O, sobre todo, infecciones secundarias. Luego tenemos las fimosis, en las cuales el orificio del prepucio es anormalmente pequeño. Esta alteración puede ser primaria, como parte de una alteración del desarrollo, o secundaria justamente a un proceso inflamatorio, ¿sí? Esta fimosis, tanto primaria como secundaria, predispone a reinfecciones en el caso de las secundarias o a infecciones en el caso de las fimosis primarias. Y también al acumularse esmegma y otras sustancias de carácter oncogénico, puede favorecer el desarrollo de cáncer peneano, ¿no? La fimosis es una variedad de fimosis que consiste en una tumefacción dolorosa del glande tras la retracción forzada del prepucio fimótico y puede causar obstrucción uretral. Y también, obviamente, de predisponer a otros cuadros como infecciones y, de acuerdo al tipo de infección, al cáncer, ¿no? Aquí tenemos las imágenes. Esta es la desembocadura uretral normal en el glande del pene. La hipospadia es una desembocadura, como nos muestra esta gráfica, inferior en el vientre, en la región ventral del pene, y la epispadia en la región dorsal del pene. ¿Sí? Aquí tenemos un caso donde existe una hipospadia, o sea, una abocamiento ventral de la uretra en el pene, que en este caso está canalizado por una cánula, ¿no? Amarilla. Y aquí también se ve otra alteración, una epispadia, una desembocadura dorsal anómala. Otros procesos patológicos importantes en el pene son los procesos inflamatorios. Tenemos la balanopostitis, algunos procesos de transmisión sexual y trastornos inflamatorios inespecíficos. La balanopostitis se trata de una infección, como vemos en la imagen, del glande y del prepucio. Miren cuán edematoso está y cuán congestivo está el glande. Y en este caso, aparentemente, es secundario a una epispadia el proceso, ¿no? Se asocia a fimosis y a una epispadia en este caso, con un prepucio excesivamente o a un prepucio excesivamente largo que permite la acumulación crónica de esmegma, donde se pueden juntar agentes como bacterias, hongos, entre ellos los más importantes, el micoplasma, y
clamidias. Últimamente las infecciones por clamidia son más frecuentes incluso que por algunas bacterias tradicionales que infectaban este territorio, como son los gonococos, ¿no? Otras enfermedades de transmisión propiamente sexual son la sífilis, la gonorrea, el herpes genital y el granuloma inguinal, que pueden comprometer también el pene, sobre todo en esta región del glande, pero que pueden también comprometer la uretra y pueden condicionar a veces adenomegalias relacionadas con el proceso inflamatorio. Y después tenemos los trastornos inflamatorios inespecíficos, ¿no? El pene también es territorio en donde se pueden desarrollar tumores, que pueden ser a su vez benignos como malignos, ¿sí? Entre los benignos, los más frecuentes, como los que vemos acá, son los condilomas acuminados, que son procesos patológicos, son papilas, ¿cómo es? Papilomas escamosos caracterizados por una acantosis, papilomatosis y la presencia de hiperkeratosis, como vemos aquí, y relacionadas con una infección por el virus del papiloma humano. En general, los benignos están asociados también a virus de bajo riesgo, oncogénico, como son, por ejemplo, el 6 y el 11, ¿no? De los isotipos 6 y 11. Y también, claro, el pene puede ser asiento de procesos malignos, neoplásicos malignos, que pueden, como en otros territorios epiteliales, ser in situ o infiltrante, ¿no? En los in situ hay dos enfermedades que son histológicamente muy parecidas o semejantes, clínicamente diferentes, pero histológicamente iguales, la enfermedad de Bowen y la papulosis bowenoide. Y en los malignos, pues el más frecuente es el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, ¿ya? En estas imágenes tenemos la lesión benigna, los condilomas acuminados, y esta es la histología. Vean ustedes, hay un engrosamiento que se llama acantosis del epitelio. En la lámina propia subyacente podemos tener congestión vascular, edema, inflamación, etcétera, y la presencia a nivel de los estratos superiores, sobre todo, de los coilocitos, ¿no? Estas células con un halo perinuclear claro que es característico de la infección por el virus del papiloma humano. Les decía que los virus que comprometen, que condicionan esta enfermedad, el condiloma acuminado, son los virus papiloma humano 6 y 11 y se considera una enfermedad de transmisión sexual. Puede haber afectación mucocutánea, puede tener un carácter papilar, sésil o incluso pediculado. Pueden ser papilas ramificadas, ¿no? Con un estroma conjuntivo que determina estas proyecciones papilares que no se ven aquí, pero que se pueden ver aquí. Miren el estroma entre las crestas epiteliales subyacentes, la papilomatosis bien desarrollada, ¿no? Hay un compromiso fibrovascular y el epitelio escamoso estratificado es hiperplásico, acantótico, hiperplásico, y puede estar asociado, como en el anterior caso, a hiperkeratosis, como aquí vemos, una hiperkeratosis, y también a coilocitosis, ¿no? Que son estos coilocitos de halo perinuclear claro y rasgos nucleares también de infección por el virus del papiloma humano. Esta ya no es una lesión benigna, ¿sí? Vean qué diferencia. Aquí hay maduración del epitelio, desde un estrato basal que es cúbico hacia unas células poliédricas, a unas células que se van aplanando. A pesar de tener algo de atipia, mantiene rasgos de diferenciación celular, por lo tanto es benigno, es una lesión benigna, ¿sí? Aquí no hay maduración. En el epitelio se ve que las células de la porción basal son prácticamente semejantes a las de la superficie. Y en la lámina propia tenemos entonces un proceso inflamatorio crónico, mayoritariamente crónico, ¿sí? Entonces, hay atipia en todo el espesor del epitelio. Este es un carcinoma in situ.
Se llama enfermedad de Bowen, ¿ya? Y clínicamente se caracteriza por placas solitarias o múltiples engrosadas que tienen una coloración entre rojiza y grisácea, y histológicamente, como ya les mostré, hay un compromiso de todo el espesor del epitelio. Y miren, aparte de haber una falta de maduración, de atipia nuclear y celular, hay la presencia de mitosis, incluso en estratos superficiales. Este es el ejemplo típico. Aquí también se ven mitosis, ¿no? Muchas mitosis, 1, 2, 3 juntitas, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, este es un epitelio que está proliferando y que no está madurando y que tiene atipia. Es un carcinoma in situ, que en esta localización y en otras también se puede llamar enfermedad de Bowen, pero es más característico de la esfera genital, ¿ya? La papulosis bowenoide, fíjense, no he cambiado la imagen histológica, pero clínicamente se diferencia de la enfermedad de Bowen porque son múltiples lesiones papulosas pigmentadas en pacientes más jóvenes y simulando morfológicamente, fenotípicamente, macroscópicamente, sin embargo, un condiloma acuminado. Pero histológicamente es un carcinoma in situ, ¿ya? Semejante a la enfermedad de Bowen. Entonces tenemos las neoplasias infiltrantes ahora, el carcinoma de células escamosas. Hasta aquí ya habíamos visto las in situ. Ahora vamos a ver las infiltrantes, ¿sí? Los factores de riesgo y causales del carcinoma de células escamosas peniano es la presencia de esmegma y la presencia significativa desde el punto de vista etiopatogénico del virus del papiloma humano. Pero aquí los virus no son de bajo grado, son virus de alto grado, principalmente 16 y 18, pero también podríamos encontrar otros, ¿no? Como 31, 33, etc. La incidencia es menor en poblaciones circuncidadas. El cáncer de pene es raro en los judíos, ¿ya? El crecimiento de este cáncer escamoso infiltrante es de todos modos lento. Los cánceres comprometiendo el pene escamosos suelen ser bien diferenciados y por lo tanto vamos a ver maduración hacia la formación de queratina laminar e incluso de hiperkeratosis formando quistes córneos, ¿no? Entonces son carcinomas bien diferenciados, muchos de ellos verrucosos, ¿no? La variedad verrucosa se caracteriza por ser una forma especial bien diferenciada y de bajo potencial maligno, ¿ya? Este no es el caso. Este es un carcinoma epidermoide no verrucoso, pero bien diferenciado, ¿no? Y estos carcinomas invasores, como ya han invadido el estroma, tienen la potencialidad de dar metástasis. Y el sitio a elección, los primeros sitios a elección para las metástasis son los ganglios linfáticos inguinales y los ilíacos. Pero también pueden haber metástasis a distancia, a otros órganos viscerales, por ejemplo, pero son raras estas metástasis. La sobrevivencia a 5 años es del 66% en lesiones limitadas al glande y en 27%, esto baja radicalmente cuando ya hay metástasis en los grupos ganglionares mencionados, ¿no? Tanto inguinales como ilíacos. Aquí tenemos la macro de un cáncer peniano, ¿no? Relativamente localizado. Aquí también tenemos una masa fungoide, este es un carcinoma verrucoso típico, ¿no? Que ya saben, tiene mejor pronóstico que el clásico carcinoma de células escamosas invasor, aunque sea bien diferenciado. Luego tenemos la patología de lo que conocemos como el sistema ductal del testículo o los elementos paratesticulares, ¿ya? En este sistema ductal, ¿sí? Vamos a poder ver como procesos patológicos el desarrollo de quistes, los trastornos inflamatorios y también neoplasias. Neoplasias que pueden ser benignas o malignas, ¿sí? Entre los quistes hay que destacar los hidroceles, los espermatoceles o quistes epididimarios, los varicoceles, que consisten en una dilatación del plexo venoso pampiniforme, una
gran dilatación, por eso se llama varicocele, son varices propiamente en estos plexos venosos del pene, que se llaman plexos venosos pampiniforme. Los trastornos inflamatorios son secundarios a infecciones del tracto urinario, ¿sí? Por vía ascendente a través de la uretra y de la uretra peniana, membranosa y prostática, llegan al sistema de conductos excretores de las secreciones testiculares y producen entonces inflamación a este nivel. Gonorrea y clamidia, gonococos y clamidias son los más importantes actualmente. La clamidia hay que destacar. Producen entonces cuadros de epididimitis que muy frecuentemente también compromete los testículos. Por lo tanto, hablamos de una orquiepididimitis bacteriana o por clamidias, ¿ya? O por otros agentes como, por ejemplo, tuberculosis. La orquitis vírica asociada a la parotiditis es un evento importante clínicamente y la tuberculosis en nuestro medio sobre todo se ven con relativa frecuencia las epididimitis tuberculosas. Entre los sitios más frecuentemente comprometidos por el bacilo de Koch de la esfera genital masculina está el epidídimo. Pero no siempre solo hay en el epidídimo, también puede haber una orquioepididimitis tuberculosa, ¿sí? Y hay una entidad que tiene un componente inmunológico en su patología, que es el granuloma espermático, ¿sí? Una respuesta inmunológica a la presencia de esperma en un sitio ectópico, o sea, en relación al sistema ductal, pero por una respuesta atípica e inespecífica de tipo inmunológico. Los tumores, las neoplasias, mejor decir que tumores, están los del tejido conectivo, los clásicos, el más frecuente casi en todos los lugares es el lipoma, seguido de los fibromas y los hemangiomas, etcétera, etcétera. Luego tenemos uno que es característico de esta localización, el tumor adenomatoide, probablemente de origen mesotelial. Podríamos entonces decir que es un mesotelioma benigno. Pero como ya no se utiliza ese término, mejor hablar de tumor adenomatoide, ¿sí? Y también pueden haber malignos. Y aquí los tumores malignos más frecuentes en el sistema ductal, no en el testículo, por favor, en el sistema ductal son los sarcomas testiculares, sarcomas, fibrosarcomas, liposarcomas, rhabdomiosarcomas, etcétera, histiocytomas fibrosos, etcétera, ¿no? Pueden haber varios tipos de sarcomas, que son tumores mesenquimatosos malignos, de diferente grado de diferenciación y de diferente grado de agresividad. Bueno, aquí tenemos entonces una imagen para distinguir los elementos de los anexos al testículo, ¿sí? Tenemos el epidídimo, tenemos el cordón espermático con el conducto deferente y los vasos pampiniformes, ¿no? Entonces, estas lesiones que se asocian a la zona paratesticular, tenemos aquí, por ejemplo, la colección de líquido seroso, generalmente, que se puede infectar, claro, y esto se llama hidrocele, que es el contenido de cele, de líquido, perdón, entre las túnicas vaginales, ventral y parietal, diríamos, ¿ya? Otra alteración es la dilatación del conducto deferente y del epidídimo, o epidídimo, ¿no? Más frecuentemente del epidídimo, de los conductos del epidídimo que se conocen como espermatocele, ¿sí? Y el varicocele, que es una dilatación de la vena, del plexo venoso pampiniforme. Vean, la arteria está normal, pero el plexo venoso pampiniforme está francamente dilatado y varicoso, tortuoso. Sí, aquí tenemos, esto podría ser un hidrocele, solo que aquí el contenido seroso, que se ve a trasluz aquí y aquí también, aquí evacuado, aquí a trasluz y aquí mantenido, pero que se ha gelatinizado por la presencia de alguna cantidad importante de proteínas probablemente. Y aquí tenemos el escroto
dilatado por la presencia justamente de esta colección de líquido, que en este caso se ha gelatinizado. Luego vamos a ver los testículos. Luego les muestro algunas otras de las patologías paratesticulares ya en relación con los testículos también, ¿ya? Bueno, la patología testicular más importante no son las anomalías congénitas, son las neoplasias, ¿ya? Pero también tenemos que describir que hay anomalías congénitas. Y entre las anomalías congénitas se lleva a la flor la criptorquidia, ¿sí? Luego, la ectopia testicular, que corresponde a un testículo situado fuera del trayecto de migración normal. Este proceso es raro. Hablemos de la criptorquidia, que tiene algo de esto también, ¿no? Que es la detención en algún punto de su trayectoria antes de alcanzar su ubicación definitiva en la bolsa escrotal. ¿Cuándo alcanza su ubicación definitiva en la bolsa escrotal? Normalmente dentro del primer mes de vida extrauterina, ¿no? Hay una migración a partir del séptimo mes de la vía intrauterina. Una vez que no hay localización normal de los testículos en los sacos escrotales, entonces la temperatura alta que existe en la cavidad abdominal o en el conducto inguinal van a perjudicar el desarrollo normal de las células germinales, ¿ya? La mayoría de las anomalías congénitas relacionadas con la criptorquidia suelen ser unilaterales más bien. 75% de los casos son unilaterales. Y como complicaciones o alteraciones secundarias de la criptorquidia tenemos la desaparición de la serie germinal e infertilidad irrecuperable. ¿Sí? Aquí hay afectación del epitelio seminífero con desaparición de la serie germinal. Entonces solo hay un síndrome de Sertoli solamente. ¿Qué quiere decir el síndrome de Sertoli solamente? Que solo quedan en los túbulos seminíferos células de Sertoli, células de sostén, y ya no hay espermatogonias, espermatocitos ni espermatozoides, ¿no? Hay desaparición de esa serie, de la serie germinal. Por ello, por este detalle tan importante desde el punto de vista de la fertilidad humana y de la psiquis, de la autovaloración del individuo, es importante descubrirla, esta anomalía, tempranamente, ¿sí? Antes, y corregirla antes de la pubertad, mejor mucho antes. Porque además de dar la infertilidad irrecuperable, puede sufrir torsión, necrosis y la degeneración maligna asociada a la criptorquidia, que es alrededor del 10% de los casos, ¿sí? Alrededor del 10% de los testículos criptorquídicos se malignizan, o sea, se podría considerar como una especie de entidad premaligna. Y claro, ya hablamos de los problemas psicológicos y la autoestima, ¿no? Bueno, tenemos entonces el recorrido del descenso del testículo hasta su localización definitiva en la bolsa escrotal. Puede entonces quedarse a nivel abdominal, en el conducto inguinal, a ese nivel, o en la porción superior del escroto, ¿no? Casi llegando al escroto, pero sin llegar a ello. Esta es la localización más frecuente, ¿no? El 48% de los casos, inguinal 42%, y abdominal 10%. Y aquí tenemos la imagen histológica típica de una criptorquidia. Les decía que hay desaparición de la serie germinal, no se observan espermatogonias, ni espermatocitos, ni en maduración, y lo único que se observa es una proliferación de células de Sertoli. Entonces se llama justamente por eso síndrome de Sertoli solamente, ¿ya? Pero además tenemos un engrosamiento fibroso de la membrana basal y también una proliferación de las células mioíntimas. El componente hormonal de los testículos no se altera. Las células de Leydig están conservadas, ubicadas formando pequeños grupos o sincicios que van a producir una cantidad hormonal adecuada.
O sea que desde ese punto de vista no hay alteración, pero sí hay alteración a nivel de los túbulos seminíferos, lo que causa infertilidad, lo que causa complicaciones a la larga, como por ejemplo el desarrollo de cáncer testicular. ¿Sí? Bueno, vamos a volver un poco al sistema ductal porque también, junto con la patología del sistema ductal, puede estar comprometida la patología testicular. ¿Sí? Entre estos tenemos los trastornos vasculares. ¿Sí? La principal alteración vascular que puede condicionar la necrosis hemorrágica e isquémica de todo el anexo más el testículo es la torsión del pedículo de todo este componente de los conductos deferentes, de parte del conducto espermático, del epidídimo y del testículo. ¿Sí? Esta es una urgencia porque se presenta abruptamente y produce un enorme dolor y por lo tanto hay que extirparlo, ¿no? Puede ser de inicio espontáneo, que es bastante frecuente, ¿no? Sobre todo en los neonatos, la torsión no se asocia a un defecto anatómico clásico, como en el adulto, que la torsión testicular se asocia cuando hay alguna alteración, un defecto anatómico presente, como hemos visto, por ejemplo, el hidrocele, el espermatocele, el tumor adenomatoide, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay una hipermotilidad del testículo también, cuando está muy laxa la asociación con el pedículo, entonces hay congestión, hemorragia y necrosis como consecuencia. Este es un infarto testicular y de los anexos extenso, miren ustedes, hemorrágico, es un infarto hemorrágico, porque en la torsión, ¿por qué es hemorrágico? Porque en la torsión de cualquier pedículo vascular, primero se obstruye la vena que tiene una pared más laxa, más delgada, menos musculosa, menos resistente. Y después, cuando ya se ha congestionado, al estar colapsada la vena, la sangre se acumula en el órgano a la que le sigue llegando la arteria, y después ya la arteria más se colapsa cuando hay demasiada tumefacción y entonces sobreviene el infarto, que es hemorrágico porque ya se ha hecho pletórico el órgano en cuestión, ¿no? Se ha llenado de sangre. Otros trastornos vasculares son los varicoceles, que ya habíamos hablado de ellos en la patología del sistema ductal, dilatación varicosa de los plexos pampiniformes del cordón inguinal, lado izquierdo, por el trayecto más largo y enteramente vertical de la vena espermática, es más frecuente y causa infertilidad por la hiperemia pasiva crónica asociada que aumenta la temperatura local, ¿no? Y aquí tienen ustedes cordón espermático, conducto deferente, tenemos la extirpación de todo este testículo con incluida su túnica vaginal, que es un repliegue del peritoneo, como verán, y aquí está la patología, un plexo venoso dilatado y serpenteante, ¿no? Que es típico de las varices venosas. Las inflamaciones son también importantes en la patología de esta región corporal, ¿sí? Pueden ser producidas por varios agentes, bacterias, hongos, virus, etc. La inflamación testicular más frecuente es la orquitis urleana, o sea, por virus de la parotiditis, que se presenta más de un tercio de los pacientes a raíz de una parotiditis viral y puede ser causa de infertilidad. En general, las demás inflamaciones testiculares son secundarias a epididimitis aguda o crónica, como por ejemplo la orquiepididimitis tuberculosa, sifilítica, micótica y otros agentes más raros, como las brucelas o parásitos como el cistosoma. ¿Ya? Aunque poco frecuentes, las inflamaciones granulomatosas y la maculacoplaquia testicular y el epidídimo pueden tenerse presentes para no confundirlas con lesiones tumorales. La maculacoplaquia que hemos estudiado en la vejiga urinaria, ¿no? Y aquí tienen la imagen típica de una epididymitis y una orquitis en este caso,
crónica, una orquitis crónica, gran infiltrado inflamatorio crónico que puede colapsar los túbulos seminíferos y producir incluso grados variables de disminución del componente germinal, ¿no? O puede no hacerlo, como en este caso, ¿sí? Bueno, y la temática más importante la hemos dejado para este punto, que son los tumores. Los tumores que pueden comprometer tanto el testículo como los anexos testiculares, ¿sí? Y pueden ser de origen no germinal. ¿Cuáles son estos tumores de origen no germinal? Hay que aclarar que en el ovario, por ejemplo, los tumores germinales no son los más frecuentes, pero en el testículo, como dentro de un ratito veremos, los tumores germinales son los más frecuentes e importantes, ¿ya? Entre los no germinales tenemos el tumor adenomatoide, que dijimos que es un mal término, pero antes se llamaba estetolioma benigno, pero hay que descartar este término, ¿ya? Tumor adenomatoide. El tumor de la red de testis, el tumor de Brenner testicular, son tumores rarísimos, y el tumor de tejidos blandos, como habíamos dicho, también pueden haber sarcomas. El rhabdomyosarcoma es el más frecuente, tumor de músculo estriado, ¿no? Pero los más frecuentes son los tumores testiculares en gran parte de origen germinal o derivados del estroma gonadal. Fíjense la diferencia estadística, ¿sí? En términos generales, estos tumores testiculares son más frecuentes, comprometen a los adultos jóvenes entre los 20 y 45 años. Los de origen germinal, los tumores de células germinales, son la gran mayoría, 95% de los tumores testiculares son de origen en las células germinales, tienen su origen en las células germinales, y los otros, el 3 a 5%, no tienen su origen en células germinales, sino en el estroma de sostén, el estroma gonadal. Los más importantes, por lo tanto, son los derivados de células germinales que revisten los túbulos seminíferos. 4 tipos principales de tejido neoplásico, ¿sí? El tumores, etiología y factores de riesgo. La incidencia está en aumento en los países occidentales, ¿sí? No es muy alta, 2 por 100.000 habitantes. ¿Cuál será el factor más responsable? Tal vez un factor ambiental, la criptorquidia, que hemos dicho que es un factor importante de riesgo, y otras patologías como la disgenesia gonadal, entre las que están la feminización testicular y el síndrome de Klinefelter, ¿sí? En el 90% de los casos, tanto de los tumores testiculares como de los tumores gonadales, se van a estar asociados a alteraciones a nivel del brazo corto del cromosoma 12, en el isocromosoma del brazo corto del en el isocromosoma corto I. Y en el otro 10% se observan también otras alteraciones relacionadas con este mismo brazo del cromosoma 12, sea cual sea su tipo histológico. Esto se refiere sobre todo a los tumores testiculares germinales, ¿ya? Bueno, aquí tienen ustedes un dibujo esquemático muy bonito, donde está la histología, la anatomía, la histología y el origen histológico, ¿no? De las células del tumor del estroma gonadal surgen los tumores de células de Sertoli y los tumores de células de Leydig, ¿sí? Y los más importantes son los derivados de las células germinales. Tenemos un carcinoma seminoma in situ, el seminoma maligno, el seminoma da origen al 40% al seminoma, y los de no seminomatosos tenemos los carcinomas embrionarios, son los no seminomatosos, tumores germinales no seminomatosos, que son el 35%. Entonces tenemos seminomas y otros no seminomas. Y puede haber también los tumores mixtos. Seminoma asociado a alguno de estos tumores no seminomatosos, que constituyen el 15%. Además, tenemos raros tumores germinales, como el tumor de células del saco vitelino, el teratoma y el seminoma espermatocítico. Bueno, vamos a hablar de la neoplasia intraepitelial testicular. También hay una neoplasia intraepitelial
en los túbulos seminíferos, ¿sí? Procede en el 50% de los casos, precede, perdón, en un 50% de los casos a un carcinoma invasor de cualquier tipo histológico dentro de los siguientes 5 años, ¿sí? O sea que si lo diagnosticamos, estamos casi seguros que en 5 años ya va a tener un carcinoma invasor, ¿no? Los factores de riesgo, criptorquidias, las biopsias por infertilidad masculina, las disgenesias gonadales, los testículos con traumatismo. El traumatismo testicular puede ser un importante factor, aunque no muy alto. El testículo contralateral en caso de tumor testicular de células germinales, ¿sí? O sea, tiene riesgo de que aparezca en el tumor sano, diré, en el testículo sano. Adyacente a tumores de células germinales, en más del 80% en el caso de los seminomas y en el 75% de los casos en tumores no seminomatosos, está presente una neoplasia intraepitelial testicular. ¿Ok? A este estadio intratubular le sigue el tumor microinvasor, infiltración de la membrana basal, y posteriormente avanza un tumor invasor propiamente dicho. El carcinoma in situ es una lesión precursora de carcinoma invasor. Las células histológicamente son grandes, de citoplasma cloro con abundante glucógeno, ahorita las vemos, PAS positiva, ácido periódico de Schiff positivo. Tienen un núcleo central grande con cromatina densa, nucleolo prominente y tiene aneuploidías, alteraciones de aneuploidía, ¿sí? Son muy parecidas a las células germinales preespermatogénicas, ¿no? No neoplásicas, y en ellas se pueden ver mitosis atípicas. Permanecen adosadas a la membrana basal que está engrosada y pueden asociarse con microcalcificaciones, necrosis celular y células de Sertoli rechazadas hacia la zona central, ¿ya? Puesto que están apoyadas a la membrana basal. Un marcador útil de estas lesiones es esta enzima, la fosfatasa alcalina placentaria, ¿sí? Un marcador de células germinales fetales normal, pero que está aumentado en los carcinomas in situ y también, obviamente, en los invasores. Y aquí tenemos un carcinoma in situ, ¿sí? Una neoplasia intraepitelial testicular, engrosamiento de la membrana basal y células muy atípicas ocupando el epitelio germinal sin comprometer el estroma de sostén que está normal, ¿ya? El componente de células de Leydig, el estroma fibrocolagenoso laxo, etcétera, todo eso está relativamente conservado, pero el epitelio testicular tiene atipia, pero no ha roto membrana basal, por lo tanto es un carcinoma in situ. Muchas células pueden ser vacuoladas, pero tienen núcleos grandes, agrandados, hipercromáticos o con nucleolos prominentes, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a entrar a los tumores invasores, ¿sí? Cada uno de los 4 tipos básicos, seminoma, carcinoma embrionario, teratoma y carcinoma, puede tener a su vez variedades y darse diversas combinaciones con los otros tipos, combinaciones entre ellos, ¿no? Según la extensión del tumor y eventuales metástasis, se distinguen 3 estadios clínicos. El estadio 1, tumor confinado al testículo. El estadio 2, tumor con metástasis ganglionar linfática, infradiafragmática. Y el estadio 3, tumor con metástasis supradiafragmática o a órganos viscerales o ambas, ¿sí? 4 tipos principales de tejido neoplásico. Las células germinales totipotenciales que se diferencian a tejido espermatocítico van a formar seminomas. Las células germinales totipotenciales primitivas que no se diferencian a tejidos espermatocíticos o que son indiferenciadas van a dar origen al carcinoma embrionario. Las células germinales totipotenciales primitivas que se diferencian a tejidos embrionarios somáticos diferenciados, tanto del endodermo, del mesodermo como del ectodermo, van a dar origen a los teratomas maduros, a los teratomas inmaduros y a los teratocarcinomas, que son teratomas con transformación maligna de alguno de estos componentes, ¿no? Generalmente del ectodermo. Pero bueno, las células germinales potenciales primitivas que se diferencian a tejidos extraembrionarios, como trofoblasto y saco vitelino, van a dar origen a el coriocarcinoma en el caso del trofoblasto y al tumor de senos endodérmicos o del saco vitelino en el caso del saco vitelino.
y pueden haber combinaciones entre los 4 grupos, ¿ya? 50% de los tumores germinales son los seminomas. La edad de presentación, 30 a 40 años, son semejantes histológicamente a los disgerminomas ováricos, que son mucho menos frecuentes que los seminomas testiculares, y a los germinomas en la línea media del sistema nervioso central, ¿sí? Clasificación de los seminomas: clásico, espermatocítico y anaplásico. El seminoma espermatocítico se presenta generalmente en individuos de edad muy avanzada, son masas indoloras, sin tendencia a dar metástasis, por lo tanto, muy buen pronóstico. Pueden alcanzar, pues tienen un crecimiento indolente, lentamente progresivo, un mayor tamaño incluso que los seminomas, y está formada por 3 poblaciones celulares. Células pequeñas, semejantes a los espermatocitos, células intermedias y células gigantes, ¿sí? El origen del tumor espermatocítico, del seminoma espermatocítico, es exclusivamente testicular, ¿sí? Hay otra variedad, el seminoma anaplásico, ¿no? Que se caracteriza por un gran pleomorfismo y una elevada actividad mitótica, de peor pronóstico. Aquí tenemos los seminomas clásico, espermatocítico y anaplásico, ¿sí? Vean, aquí son células variables en tamaño, forma, aquí son muy uniformes, pero atípicas, y aquí son más atípicas todavía, y tienen nucleolos acidófilos prominentes. Bueno, pero vamos a hablar ahora del seminoma clásico, ¿no? Es una masa grisácea, homogénea, ligeramente lobulada, generalmente no presenta ni necrosis ni hemorragia, y la albuginia por lo general no está rota, está conservada, ¿no? Está íntegra. Las células, desde el punto de vista histológico, son células grandes. Comparen esto normal con esto del tumor, ¿no? Estas son las células neoplásicas, ¿sí? Son grandes, poliédricas, con amplio citoplasma que suele tener una mayor claridad que las células normales. Los núcleos son grandes, con un nucleolo prominente. Aquí en este acercamiento podemos ver los nucleolos prominentes en el centro del núcleo. Podemos ver también el citoplasma claro que nos ha descrito, ¿sí? Pueden formar lóbulos, aquí vemos lóbulo, 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 separados por tabiques de tejido conjuntivo, pero con un denso infiltrado inflamatorio formado por linfocitos reactivos, no neoplásicos, ¿ya? Esto no es un linfoma, es un infiltrado linfocítico maduro, reactivo, y acompaña a los lóbulos de neoplasia. Aquí tenemos otras imágenes típicas de un seminoma en un corte macroscópico y en un corte microscópico visto a gran aumento, sin embargo. A pequeñísimo aumento más bien, ¿no? A gran distancia. Bueno, tenemos, aquí pueden haber multilobulaciones y podemos ver los nidos de células anaplásicas, bueno, de células atípicas, pero bastante uniformes, pero muy pleomórficas, separadas por estos septos de tejido conjuntivo que están infiltrados por una gran población, una numerosa población de linfocitos. Esa es la imagen típica de un seminoma clásico, ¿sí? Luego tenemos los teratomas. Los teratomas que son tumores con derivación extraseminомatosa, ¿no? O sea, germinal. Está formada por elementos somáticos maduros con representación de las 3 capas embrionarias. Puede haber tejidos bien diferenciados y maduros, derivadas del mesodermo, por ejemplo, hueso, músculo, cartílago, tejido adiposo, ectodermo, piel, pelo, tejido nervioso, endodermo, intestino, epitelio bronquial, ¿sí? Todos estos componentes pueden tener un teratoma maduro, o parte de estos, no es necesario que todos estén presentes, ¿no? Y puede afectar a cualquier edad, pero es más frecuente en niños, los teratomas maduros verdaderos, y tienen relativo buen pronóstico, pero no tan bueno como en los ovarios, ¿ya? Cuando los teratomas, aunque sean maduros, son postpuberales, miren qué interesante, se presentan estos teratomas maduros que en los niños tienen un comportamiento benigno y buen pronóstico, en los postpuberales se consideran malignos, incluso capaces de producir metástasis, ¿sí? Y no es necesario que
hayan tejidos indiferenciados que suelen ser más agresivos y producir metástasis más precoces, ¿no? Y esta es la imagen de un teratoma muy heterogéneo. Sin embargo, está fijado y no se ven todas las características clásicas. A veces se pueden ver cartílago, hueso, dientes, pelos, glándulas, epitelios respiratorios, de todo tipo, ¿no ve? Y hay una variedad que es el teratoma inmaduro, que es maligno. De entrada es maligno, ¿sí? Aquí vamos a encontrar elementos somáticos de también las tres capas embrionarias, pero bien y mal organizados y con diferenciación incompleta. Entonces, estos son inmaduros. Puede haber epitelio glandular, cartílago nervioso, tejido nervioso, aunque inmaduros reconocibles, ¿ya? Y dispuestos en forma desordenada. Se comportan como malignos. Hay que hacer un estudio concienzudo para descartar la presencia de tejidos indiferenciados. Esto se refiere a que cuando estamos viendo un teratoma, de repente vemos tejidos bien organizados solamente, pero hay que hacer un estudio concienzudo para descartar que hayan tejidos mal organizados o incluso, sobre todo, indiferenciados, ¿no? Y eso ya le aporta mayor solvencia a nuestro diagnóstico de teratoma inmaduro. Teratomas con transformación maligna en el componente epitelial generalmente, una transformación hacia adenocarcinoma de los componentes glandulares o hacia carcinoma epidermoide de los componentes cutáneos, sobre todo porque hay quistes dermoides, ¿no? Revestidos por un epitelio escamoso estratificado, a partir del cual puede surgir un carcinoma epidermoide. Muy bien, tumores con elementos indiferenciados, tenemos ahora el carcinoma embrionario, ¿no? Están formados por células mucho más inmaduras, con un patrón sólido, tubular o papilar. Si son puros, se denominan carcinomas embrionarios, pero a veces se mezclan con teratomas, por ejemplo. Son agresivos, pero actualmente la quimio y sus avances han mejorado notablemente el pronóstico, ¿sí? Y este es el carcinoma embrionario, con un patrón trabecular, tubular, sólido, en fin, ¿no? Que remeda un poco a los túbulos primitivos, túbulos seminíferos primitivos. Luego tenemos el teratoma y carcinoma embrionario, es una mezcla, es una neoplasia combinada, ¿no? Aquí tenemos esta imagen en donde hay heterogeneidad macroscópica por la presencia de cartílago, hueso, etc. Y aquí tenemos la imagen típica de un teratoma, elementos mesenquimatosos, cartílago, tejido embrionario inmaduro y tejido embrionario, formando túbulos, ¿sí? Este es un carcinoma embrionario con patrón túbulo glandular y indiferenciado también, y un teratoma asociados, ¿no? El tumor de senos endodérmicos es más frecuente en esta etapa de la vida, en lactantes menores, 1 a 3 años, carcinoma embrionario infantil se llama. En niños menores de 3 años el pronóstico es bueno, en mayores como componente de una neoplasia mixta generalmente, ¿no? Como acabamos de ver con un teratoma, por ejemplo, ¿no? Este es un tumor mixto. El componente es más frecuente que haya componentes neoplasias mixtas asociadas, que no sea un carcinoma embrionario infantil típico, puro, ¿no? Luego tenemos las imágenes microscópicas de estos tumores de senos endodérmicos. Las formas puras pueden ser mucinosas, infiltrativas, homogéneas y amarillentas macroscópicamente, y histológicamente red de cordones de células cuboides, zonas sólidas, ¿sí? Zonas papilares, está difícil de ver, papilares, y en la próxima les voy a mostrar los famosos cuerpos de Schiller-Duval, que se parecen a los glomérulos primitivos, ¿ya? Y también podemos ver los glóbulos hialinos de alfa-fetoproteína y alfa-1 antitripsina, ¿sí? Aquí tenemos los cuerpos de Schiller-Duval, que remedan entonces ¿a qué? A los glomérulos primarios, ¿no? Esta es la imagen clásica. Ojalá que siempre pudiéramos ver así. Puede parecerse un carcinoma embrionario, pero esta presencia de los cuerpos de Schiller-Duval, aquí también,
y aquí más lindo, son rosetas, pseudo rosetas en torno a un vaso sanguíneo. Son los cuerpos de Schiller-Duval típicos del carcinoma de senos endodérmicos, del tumor de senos endodérmicos. Y por último tenemos el coriocarcinoma. El coriocarcinoma que tiene un comportamiento clínico agresivo, que da metástasis precozmente y que está formada por trofoblasto, ¿sí? El comportamiento del coriocarcinoma testicular no es igual al comportamiento del coriocarcinoma uterino, como transformación de la enfermedad trofoblástica, ¿sí? En el coriocarcinoma uterino el pronóstico es mejor, tiene qué sé yo, un comportamiento clínico menos agresivo. Aquí da metástasis precoces, ¿sí? Y está formada tanto por citotrofoblasto como sincitiotrofoblasto y obviamente existen semejantes lesiones en ovario, en la placenta y en los restos ectópicos, y es infrecuente su forma pura en testículos. También se pueden asociar a otros tumores, ¿no? Y claro, este es un marcador tumoral casi específico de estos carcinomas, la gonadotrofina coriónica humana, puesto que secretan a nivel del sincicio trofoblasto. Esas son lesiones que, aunque pequeñas, se necrosan y producen hemorragia precozmente, ¿no? Necrosis y hemorragia, y puede tener esta imagen histológicamente. Vean, citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto. Aquí hay sincicio-trofoblasto, muy atípico, muy aberrante, muy pleomórfico, y el citotrofoblástico ni se diga, también con núcleos enormes, hipercromáticos, en tinta china. Y aquí se ve con tinción específica de gonadotrofina coriónica humana positiva en el sincicio-trofoblasto, ¿no? Entonces, las células del citotrofoblasto son poligonales, con un citoplasma claro, un núcleo central grande, agrandado, hipercromático o eucromático con nucleolos. Y el sincicio trofoblasto forma, como su nombre lo dice, sincicios multinucleados, ¿no? Y las formas combinadas pueden ser múltiples. La forma más frecuente es teratoma con carcinoma membranario, que corresponde al 15% de los tumores germinales, ¿no? Muy bien, ahí terminaría nuestra presentación y la próxima clase veríamos entonces